Namaskar, buenas noches, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Hola, ¿qué tal? Hola Ani, Magalí, Hola. Lourdes. ¿Me escuchan bien? Sí, perfecto. Perfecto. Bueno, ahí se va a sumar algunas personitas más. Saludamos a quienes después van a ver el taller de modo offline. Y bueno, brevemente, ¿me quieren comentar por qué les interesó este taller, la temática? Bueno, empiezo yo. Dale. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bueno, yo soy Magalí, vivo en Capital Federal, en Buenos Aires. Y bueno, estoy vinculada con el mundo del yoga hace ya varios años. Y ahora unos 6 años empecé con Ayurveda también. Entonces siempre estuve ahí como en contacto con palabras en sánscrito y de a poco fui tomando algunos cursitos y demás, y este me pareció como maravilloso poder como concentrar en un solo curso algo relacionado con el cuerpo, que es con lo que trabajo todo el tiempo, tanto desde la Ayurveda como desde el yoga, así que y yoga. Así que gracias, Tabo, estoy entusiasmada. Buenísimo, buenísimo. ¿Pudieron acceder al material que les envié? Sí, Sí, Después les voy a enviar algún otro material y el certificado también. Em, para seguir aprendiendo. Bien, ahí Lourdes comenta para seguir aprendiendo. Así es la India, no se acaba nunca. Y Ani, ¿querés comentarnos? sí, bueno, yo tengo una base científica, pero hace más de 15 años que estoy haciendo yoga. Soy instructora y bueno, y también me intereso en el sánscrito, en la filosofía hindú. Entonces, fue una oportunidad. Lo dudaba mucho, pero después digo, bueno, no, el esfuerzo que vos hiciste en reunir todo, capaz que no lo hago, no lo voy a hacer yo o me va a tomar mucho tiempo. Así que digo, bueno, voy a aprovechar esta oportunidad. Y te Perfecto. agradezco. Gracias, gracias por sumarse, por la confianza. Sí, creo que un poquito la función mía en este caso es esto, ¿no? De ser un puente de resumen y de por dónde entro, ¿no? Cuando quiero estudiar alguna de estas cosas. Hay tanto contenido que, bueno, a veces uno se pierde. Y ahí tenemos madre e hija. La hija ya pertenece a la agrupación y la madre se ha sumado ahora. ¿Quieres comentarnos algo, Paola? ¿Por qué te sumaste? Bueno, hola, buenas noches a todos, ¿cómo están? Bueno, Hola. yo sí, Paulina me manda siempre las invitaciones de las actividades que ustedes organizan y en realidad, bueno, por una cosa o por otra no podía y esta particularmente, bueno, dije no me la tengo que perder porque también hace poquito más de 10 años que hago yoga y bueno, y estuve formándome en el instructorado y me doy cuenta que, bueno, de la importancia de poder entender y comprender y, y referirnos con propiedad, ¿no? A, a las asanas que tienen o que contienen, según entiendo, partes, ¿no es cierto? O están relacionadas con las partes del cuerpo. Así que, bueno, me motivó mucho poder participar de este momento y también estoy agradecida y encantada de conocerlos. Buenísimo. Bueno, muchas gracias. Bien, si les parece, entonces vamos a comenzar. Va, Pauli, ¿querés comentar algo o estás de apoyo psicológico? Así que comencemos, estaba también muy entusiasmada yo de participar y ahondar, si bien participo, soy de parte de la agrupación, pero como también decía, nunca se deja de aprender, entonces el taller me interesaba mucho también. Tal cual, buenísimo. Bueno, ahí al principio estábamos viendo un videíto para quienes se sumaron después de un poco de cómo se crean, cómo los dioses también han participado en la creación del cuerpo. Pero bueno, vamos a ir viendo. Lo primero entonces para arrancar es esta pregunta, ¿m? ¿Qué es el cuerpo? Y es una gran pregunta porque no todas las culturas lo responden de la misma manera.
¿Mm? Nosotros tenemos asociado una imagen de lo que es el cuerpo que está muy marcada desde la mirada eurocentrista, desde la mirada que tiene Europa, que incluso a veces no coincide con la mirada de los pueblos nativos aquí de América Latina. Por ejemplo, en la cultura guaraní, por ejemplo, se considera que el cuerpo o el ser humano tiene dos almas. Una está ubicada en la garganta y otra está ubicada en los fluidos, en los fluidos del cuerpo. Y esa idea de dos almas es totalmente opuesta a la idea que tenemos acá en Occidente, siguiendo a Platón y a todos los filósofos griegos, ¿no? De la idea de que existe una sola alma, ¿no? Y que en todo caso, como diría Platón, el cuerpo es la cárcel del alma. Y un poco esa mirada la comparte en cierta medida la India, la India antigua, pero tienen dos miradas muy diferentes del cuerpo. Desde ya hay que anticipar que la India piensa que el cuerpo no es de uno. Uno no es dueño de su cuerpo, del cuerpo. Y como no es dueño, como es prestado, por ende hay que cuidarlo más. Es como cuando te prestan un auto para ir a algún lugar, en vez vas a tener más cuidado que tu auto propio justamente porque no es tuyo. Lo mismo sería acá en Occidente, nosotros pensamos que el cuerpo es nuestro y es válido para nuestra cultura, y muchas veces como es nuestro lo terminamos dañando, ¿no? Es mi cuerpo, déjenme comer lo que quiera, déjenme hacer lo que quiera con él. Bueno, esos son como dos grandes cosmovisiones que tienen generalmente las culturas orientales a diferencia de las occidentales y orientales. Entonces, cuando nos preguntamos en India, acá tenemos algunas imágenes, hay un corazoncito con una flor de loto, hay una señorita riéndose, tocándose el abdomen, representado por el fuego. Tenemos aquí los riñones, representados como dos frutas de mango. Y esto desde ya nos anticipa que el cuerpo se ha visto siempre como una representación de la naturaleza. Entonces hubo casi un afán constante de identificar cada parte del cuerpo con algún objeto de la naturaleza, con una flor, con una fruta, con algún tipo de árbol, y eso lo vamos a ir viendo también en alguno de los materiales que les pase. Entonces, uno de los primeros puntos, cualquier cosita que quieren ir comentando, también pueden ir levantando la mano o me avisan, ¿sí? O por el chat también. El primer punto entonces es que el cuerpo se considera una representación del cosmos. Y todo lo que está en el macrocosmos también está en el microcosmos, que sería el ser individual. Todo lo que existe arriba, como dice el dicho, también existe abajo, lo que está afuera está adentro. Lo que es el macrocosmos también es el microcosmos. Entonces, desde esta mirada, el ser humano está compuesto con el mismo material genético espiritual del cual está compuesto Dios mismo. Si Dios tiene alguna materia, el ser humano tendría la misma materia. Por eso se dice que somos Dios en ese sentido, porque somos la misma entidad, en diferentes formas. El cuerpo también se ha visto como un instrumento para el ritual, más en aquellas épocas muy lejanas en el tiempo, cuando lo único con lo que contaban los pueblos, por ahí pueblos arios, pueblos nómades, era simplemente su cuerpo y su voz, porque bueno, eran pueblos que no habían construido grandes ciudades ni demás, no contaban con muchos objetos para el ritual. Entonces, si hay algo con lo que contamos es con el cuerpo, y también con la voz humana, por eso se le dio tanta importancia a la voz. Y también como un instrumento para la meditación. En una conversación que tienen supuestamente Shiva y Parvati, su esposa, Parvati le pregunta a Shiva cuál es el requisito para lograr la liberación. Y Shiva le responde: Parvati, solo es necesario tener un cuerpo humano. Entonces, el único requisito para lograr la liberación es un cuerpo. ¿Por qué un cuerpo? Porque solamente quien tiene cuerpo puede meditar. Los animales, como no tienen un cuerpo humano, no tienen un cuerpo apto y todo un sistema energético como el que tenemos nosotros, les cuesta más meditar que a nosotros. Aunque también nos cuesta a nosotros meditar, pero imagínense lo que le costaría a una vaca o un caballo, a un mono o un perro, que según algunos maestros tienen ciertas capacidades para poder aprender a meditar con mucho esfuerzo, ¿no? y paciencia. El cuerpo, en la mayoría de las tradiciones, se ha visto siempre como un receptáculo del alma. Platón, como les comentaba, veía que el cuerpo era más bien una cárcel del alma. Y en realidad para el yoga y para la filosofía de la India, si bien el cuerpo tiene cierta cualidad de prisión, pero solo podría ser posible una experiencia humana
en esta tierra por medio del cuerpo, ¿no? Entonces, la única forma de avanzar y de que nuestra conciencia evolucione en el sentido de que se vaya descubriendo a sí misma es por medio de un cuerpo humano. Porque solo para vivir en la tierra y experimentar el famoso karma, se necesita un cuerpo, ¿no? Sin el cuerpo no podemos experimentar ni las cosas buenas que hicimos ni las cosas malas que hicimos, las reacciones a todo eso. Entonces es necesario un cuerpo para el proceso de la evolución. Es un instrumento que, si bien es limitado, tiene sus ventajas en este sentido. Y desde la mirada yógica se considera que el cuerpo es una capa de la mente, o sea que el cuerpo es mente, pero es su forma más externa. Esa capa externa se conoce como Annamaya Kosha. Kosha significa capa, en sánscrito, en Bolivia es otra cosa. Maya significa hecho de, y Anna significa comida. Entonces, esa capa mental que está hecha de comida, esa es la definición de cuerpo. Es considerada, generalmente se estudian 5 grandes capas en la mente. La sexta capa, lo que cubre a todo eso, sería el cuerpo. Entonces, desde esta mirada, el cuerpo es una capa más de la mente. Y acá es un cambio abrupto también con nuestra mirada, que considera que el cuerpo es una cosa y la mente es otra. Acá cuerpo y mente serían lo mismo. El cuerpo sería la parte más externa de la mente. Todo sería mente en este sentido, y el cuerpo sería solo una expresión más de ello. Acá les voy a ir mostrando algunas imágenes donde la India siempre le dio gran preponderancia a estas 3 zonas: las cabezas, los brazos y los pies, sobre todo los pies. Entonces vamos a ver que muchas deidades en la mitología hindú suelen tener muchas cabezas, por lo menos más de una, suelen tener varios brazos, y generalmente en sus pies se les adjunta una flor de loto o 2 flores de loto. Y esto vamos a ver que se va a manifestar también en las diferentes representaciones artísticas. Entonces, ¿qué representan estas cabezas, estos brazos? Bueno, los brazos pueden representar, por un lado, la fuerza que tiene esa deidad, pero por otro lado representan las direcciones que existen en el universo. En la India casi siempre se habla de 10 direcciones en vez de 8 puntos cardinales. Son los 8 puntos cardinales que conocemos: norte, sur, oeste, este y los cruces, sino que además se le suma arriba y abajo. Entonces eso da 10 direcciones. Por eso vamos a ver muchas deidades con 10 brazos, por ejemplo. Y vamos a ver deidades con 3 o 5 cabezas o 4, que también tienen varias representaciones, o pueden representar los 4 Vedas, los 4 textos religiosos antiguos, pueden representar los puntos cardinales, pueden representar aspectos benévolos y no tan benévolos de una deidad, como las diferentes caras de las diferentes personalidades de una misma persona, podemos pensar. Y vamos a ver también, por ejemplo, que las deidades suelen tener un pie sobre su muslo y otro pie sobre la tierra. Eso significa que son entidades que están en el mundo celestial y al mismo tiempo están en el mundo terrenal. Como que están con un pie meditando y con el otro están acá en la tierra. Fíjense estos dibujitos. Tenemos los pies de Vishnu. Y vamos a ver que también en la antigua India existía una especie de reflexología espiritual, ¿no? Donde, bueno, reflexología es el estudio de los puntos energéticos de los pies, pero acá son representados con diferentes objetos que están vinculados también a los diferentes órganos, ¿no? Tiene que ver un poco con todo eso también que hoy en día estudia la reflexología. Fíjense, las manos incluso también, con diferentes grafías. Estos son conocidos como los pies de Vishnu. Acá tenemos, bueno, algunos símbolos, el símbolo de la esvástica, muy antiguo, que después le va a tomar el nazismo y le va a girar a 45 grados, pero es un símbolo indio, más bien de los pueblos arios. Tenemos aquí luego el famoso Purusha Sukta. Sukta significa himno, entonces el himno a Purusha. Purusha significa hombre, ser humano, pero es también otro nombre que tiene la entidad suprema, se le llama Purusha también. Entonces hay un himno en el Rig Veda, el primer Veda, en el libro 10, en el último libro de ese libro, donde relata un poco cómo se originan las castas, ¿no? Más bien cómo se originan los diferentes tipos de personas que existen en la sociedad india y que después con el tiempo van a derivar en las famosas 4 castas que hoy en día
tiene la India, aunque ya el sistema de castas se abolió en 1950. Pero fíjense, supuestamente todas las personas nacen del cuerpo de Brahma. Entonces, de su cabeza, del intelecto, van a nacer los sacerdotes, los intelectuales, los brahmanes o brahmins. De los brazos, por su fuerza, van a nacer los guerreros y gobernantes, es decir, los kshatriyas. De las piernas, por el trabajo que llevan físico, van a nacer los vaishyas, es decir, granjeros, comerciantes. Y de los pies van a nacer los obreros. En realidad acá tiene como una connotación un poquito despectiva el hecho de nacer de los pies, pero por otro lado los pies son también muy, muy adorados en la cultura de la India. Y los que no pertenecerían a ninguna casta son conocidos como Dalits o parias, aunque en realidad en la India no hay ninguna persona sin casta, sino que no pertenece tal vez a una de estas 4 castas tradicionales, pero la India tiene más de 3.000 castas y subcastas, entonces las personas siempre pertenecen a alguna casta. Entonces, bueno, este himno es muy importante porque ya en los textos védicos, y lo que vamos a estudiar ahora en breve, ya se hablaba del cuerpo, se hablaba de sus partes, de cómo relacionaban los seres humanos con las diferentes partes del cuerpo cósmico. Siempre hay que tener esta idea bien fija, que el cuerpo individual es reflejo siempre del cuerpo cósmico. Entonces, con el tiempo, hace un par de miles de años, empezaron los primeros tratados médicos y base realmente de la medicina ayurveda. La medicina ayurveda no es la única medicina que hay en la India, pero sí es una de las más tradicionales y tal vez la más antigua. Hay 2 tratados fundamentales en la medicina, y cuando pensamos en el ayurveda, que significa camino, significa ciencia de la vida, cuando pensamos en el ayurveda, no hay que pensar solamente en plantas, ¿no? En el ayurveda hay diferentes secciones o disciplinas, incluso tenemos lo que es cirugía mayor y cirugía menor, están dentro de lo que es ayurveda. Y antiguamente el ayurveda se complementaba con el ritual. Entonces no simplemente alcanzaba con utilizar alguna pócima, alguna planta medicinal particular, sino que había que acompañarlo de un ritual. Con el tiempo todo ese conocimiento, que es sobre todo un conocimiento de tipo tántrico, basado en el tantra, todo eso va a condensarse en 2 grandes tratados. El primero en el siglo II, después de Cristo, que es el Charaka Samhita. Samhita significa colección. Entonces, sería la colección de Charaka. Charaka fue un gran médico de aquella época, aunque en realidad nunca se sabe mucho de los autores de la India. Puede que Charaka sea como una figura ficticia, un médico ficticio, porque siempre cuando estudiamos una obra como que se encuentran diferentes partes, diferente vocabulario, hay como diferencias entre el primer capítulo y el último, y todo eso da pie para entender de que en realidad, si lo escribió una persona, tenía ciertos desórdenes mentales, ¿no? Por cómo lo escribió, de cómo empezó a escribir el primer capítulo y cómo terminó en el cuarto. Entonces probablemente es que se hayan ido agregando con el tiempo capítulos, lo hayan realizado varias personas, y todo eso bajo el seudónimo de Charaka. Lo mismo con el segundo gran médico, que fue Sushruta. Más o menos en el siglo VI después de Cristo, este es como el gran tratado médico que hoy en día se utiliza en Ayurveda. Pero una de las primeras definiciones de Ayurveda la encontramos en el Charaka Samhita, que está aquí. Hita hitan sukhan dukkha mayustasya hita hitam manancha takcha yatroktama ayurveda sa uchyate. La definición de Ayurveda en el Charaka Samhita, siglo II después de Cristo, dice: Ayurveda es la ciencia de la vida que da remedios para una vida ventajosa, una vida desventajosa, un estado feliz de salud y mente y un estado infeliz de salud y mente. Es decir que Ayurveda no solo estudia la salud, sino también estudia la enfermedad. Por eso quienes saben un poquito de Ayurveda y los famosos doshas, dosha significa más bien como desequilibrio. Entonces, el tener un dosha no significa estar equilibrado, sino que ya estamos desequilibrados y hay que tratar de encontrar el equilibrio dentro de ese dosha. Entonces estudia tanto salud como enfermedad, felicidad como pena. Las 2 cosas estudia el Ayurveda. Vamos a ver ahora, ya que la idea del taller es trabajar un poco lo que es etimología, el origen de los términos, porque eso nos ayuda mucho a comprender por qué aquellos pueblos utilizaban ciertos conceptos
porque todo eso que imaginaban que era el cuerpo, que imaginaban que era una parte del cuerpo, lo traducían en un concepto, en un término. Vamos a ver, por ejemplo, que no distinguían entre boca y rostro. Siempre usaban el mismo término para referirse a boca o rostro. Y todo eso nos da indicio de cómo pensaban el cuerpo, por lo menos en aquella época. Acá tenemos, por ejemplo, 6 formas de decir cuerpo. Y esto es muy habitual en sánscrito. Hay varias formas de decir siempre una cosa. La más habitual es kaya y sharira. Kaya, esto sería el género. Es una palabra masculina. Kaya significa cuerpo, tronco, montón de algo. La capital de un país se llama Kaya. La raíz del dedo pequeño. Es la parte de la mano sagrada de Prajapati, un dios védico también. Y viene de la raíz chi. La raíz chi, que significa amontonar, acumular, recolectar. De chi, bueno, derivó en kaya. A ver si lo tengo acá. Esto. Siempre que estudiamos la etimología de las palabras sánscritas, el 99% de las palabras sánscritas siempre deriva de una raíz. Una raíz verbal que se grafica con el símbolo de la raíz matemática y se conoce en sánscrito como dhatu. Dhatu significa ingrediente o sustancia esencial. Y hace referencia también a uno de los primeros conceptos que introduce la medicina india en la medicina del mundo, de la historia mundial, que es el concepto de dhatu, de sustancia fundamental. Según la medicina ayurvédica antigua, teníamos 7 dhatus, o 7 grandes sustancias que formaban el cuerpo. Ahí lo vamos a leer después. Entonces, siempre para conocer un poquito mejor el significado, buscamos cuál es la raíz de esa palabra. Entonces, la raíz de kaya es chi, que significa amontonar, acumular, recolectar. Luego tenemos la palabra sharira, que puede ser masculina o neutra. Significa cuerpo, pero cuerpo sólido, soporte, que decae, habitáculo del alma, aquello que es fácilmente destruido. Viene de la raíz shri, que significa romper, matar, perecer, decaer, y también sharira se le llama al tratado médico en sí. Entonces, en esta visión del cuerpo se considera aquello que es frágil, aquello que es soporte, pero que es frágil, que en algún momento va a decaer, se va a romper. Esa es la mirada que se tiene aquí de este cuerpo. Mientras que en Kaya, la mirada es la de, más bien justamente la capital de un país, aquello que es lo más fuerte y que acumula cosas, que amontona. Esta es la mirada cuando hablamos de Kaya. Otra forma de decir cuerpo es vapus, una palabra neutra, que significa cuerpo, forma, belleza, forma hermosa, esencia. Es el nombre de una ninfa celestial, donde se siembra. La diosa belleza también se llama vapus, y viene de la raíz vap, que significa sembrar, amontonar, tirar, sobre todo sembrar. Entonces, desde esta mirada, cuerpo significa aquello que es bello, se le da importancia al aspecto externo, y aquello que también tiene cierta esencia, ¿no? El concepto de esencia y de belleza es lo que caracteriza este término de vapus, otra forma de llamar a cuerpo. Otra forma es deja, palabra masculina neutra. Yo esto después se los paso, no se preocupen. Deja también significa molde, viene de la raíz dig, que significa untar o ensuciar. Entonces, aquel molde que se ensucia por la comida, que se ensucia por la vida cotidiana, es conocido como cuerpo, deja. Otra forma es anga, que tal vez esta palabra la conozcan por Ashtanga Yoga. Anga significa las dos cosas, cuerpo en su totalidad y parte de un cuerpo, miembro. Entonces Ashtanga sería como 8 partes, 8 miembros, yoga de los 8 miembros o de las 8 partes. Significa cuerpo y miembro. Pero también representa el número 6. Es decir, una forma de decir el número 6 es diciendo anga. ¿Por qué? Porque son las 6 partes del cuerpo. 2 brazos, 2 piernas, tronco y cabeza. Esa es la imagen que se tiene en aquella época del cuerpo, ¿no? Que tiene 2 piernas, 2 brazos, un tronco y una cabeza. También hace referencia a las 6 ciencias védicas, por eso también se refiere al número 6. Y viene de la raíz ansh, que significa untar, decorar, honrar, celebrar. Sobre todo acá el cuerpo está pensado más bien como en una idea de honrar, que el cuerpo hay que honrarlo, el cuerpo merece ese respeto. Y finalmente otra forma de decir cuerpo es gatra, que significa cuerpo, miembro de un cuerpo también. La tierra es llamada gatra,
Y esto es lo importante, instrumento en movimiento. Entonces aquel objeto que se mueve es cuerpo. Si no se mueve, no es cuerpo. Pero fíjense la raíz de la cual viene, ga, que significa volverse, convertirse en, alcanzar. Es decir, que el cuerpo debe convertirse en algo. No sabemos en qué, pero hay una idea de movimiento en este concepto. Si el cuerpo no se mueve, si no tiene una meta, un objetivo, no sirve para nada. Y esto es importante porque ¿para qué cuido el cuerpo? Para poder meditar. ¿Para qué cuido el cuerpo? Para poder tener una vida espiritual sin tantos problemas físicos, ¿no? Entonces, esa es la idea. El cuerpo me sirve para algo y yo lo tengo que convertir en un objeto sagrado, en un templo. Esa es la idea. Entonces, aquí tenemos 6 formas de llamar al cuerpo. Kaya, cuando se refiere a aquello que amontona cosas, la capital. Sharira, aquello que decae, que se rompe, que es frágil. Vapus, aquello que es bello y que mantiene la esencia también. Y de alguna forma, si bien el cuerpo en la India se considera que es pasajero, que el alma va reencarnando en diferentes cuerpos, por eso no hay que apegarse a este cuerpo de esta vida, eso no significa que el alma nuestra escoge cualquier cuerpo para reencarnarse. Escoge un cuerpo apropiado. Entonces, este cuerpo que hoy en día tenemos, si bien no somos nosotros en sí, hay cierta parte que sí somos nosotros, porque si no seríamos otro cuerpo. ¿Se entiende la idea? Entonces, hay algo en este cuerpo que sí es nuestro, en el sentido de que nuestra alma se siente en sintonía hoy en día con este cuerpo que estamos acá. Entonces, si bien no hay que considerarlo, no hay que apegarse al cuerpo, con todos los problemas que lleva a veces el apego, la búsqueda de belleza y demás cosas, sí es importante reconocer esto, que hay cierta afinidad del alma con nuestro cuerpo. Entonces hay que sentirse bien con el cuerpo también, porque eso significa sentirse bien con nuestra alma, o que nuestra alma se siente bien con nuestro cuerpo, porque es el instrumento que hoy en día escogió para seguir esta experiencia. Bien. Gustavo, Sí. una pregunta te hago. En los textos, no sé, hindúes también, como que al cuerpo depende el contexto o depende el sentido o desde qué concepción se está hablando, se lo denomina así. Por ejemplo, si como parte, como, no sé, como lo de los 8, de las 6 partes, ¿cuál era la otra? Con esto del movimiento, o sea, estas palabras aparecen referenciando al cuerpo en los textos, teniendo en cuenta esta raíz. No sé, me parece que es muy confusa mi pregunta. No, se entiende, digamos. Esto, siempre todos los términos que trabajamos en sánscrito han sido extraídos de textos. Entonces, hay textos más antiguos donde se utiliza un término y en textos más recientes donde se utiliza otro. Y eso, en realidad, estas explicaciones están basadas en esos textos, ¿no? En tales textos significan esto. No hay otra forma de trabajar porque el sánscrito, como hoy en día no se habla, así como hablamos el español, trabajamos con una lengua que ha quedado en textos. Entonces se trabaja con textos, son los significados de esos textos que hoy en día se utilizan. Pero sí, va por ahí, digamos, lo que vos preguntabas. Los diferentes significados dependen de los diferentes textos. Tal cual. Fíjense lo interesante que les comentaba recién, que aquellos pueblos no distinguían entre boca y rostro. Entonces había 3 términos para decir boca o rostro. Mukha, que de hecho es muy parecido a la palabra boca. Mukha, boca. Bhaktra, Vadana, y aquí hay otra, por ejemplo, Aladhvara. Aladhvara significa puerta de la garganta. Dwara significa puerta. Entonces, puerta de la garganta sería la boca. Este sería más bien un término estricto para referirse específicamente a boca. Pero los otros, no hay diferencia. ¿Por qué? Porque piensan que, o pensaban, que la boca era como lo visible del rostro, ¿no? Y de hecho pensamos, por ejemplo, en algunas culturas más de tipo árabes, donde, bueno, por su situación geográfica, por ejemplo, vieron que suelen andar tapados todo y solamente se le ven los ojos. Hay siempre, ¿cómo explicarlo? Hubo siempre como cierta tendencia a representar la totalidad por medio de una parte, ¿no? Entonces, la totalidad del rostro acá es representado por medio de la boca.
En otros casos va a ser representado por medio de los ojos. Y todo eso de a poquito va marcando cómo esta gente va pensando el cuerpo. Porque lo van pensando de diferente manera. Ahí vamos a ver algunos términos. Cuando usamos Bhaktra, viene la raíz Bach, que significa hablar en el sentido de explicar. Entonces, aquella entidad que habla, pero para explicar algo, sería Bhaktra. Ahora, Vadana es cuando yo hablo, pero para declarar o manifestar algo. Aquella entidad que da afirmaciones, eso es boca, eso es rostro. Y aquella entidad que explica, eso es boca, eso es rostro. Entonces, todos estos términos siempre los vamos a ver traducidos como boca o rostro, pero estudiándolos en profundidad tienen diferente manifestación. Realizan funciones diferentes. Por ende, hay que usarlos de manera diferente, aunque acá los traduzcamos siempre como boca o rostro. Esta es la diosa Kali. Acá no tengo una imagen, pero la diosa Kali suele ser graficada, no sé si la han visto, con un collar de calaveras. Ese collar de calaveras representan las letras del alfabeto sánscrito y son calaveras justamente porque representan a la boca. Porque la boca es la que pronuncia los sonidos y la boca está dentro del rostro. Entonces, boca o rostro es lo mismo. Al fin y al cabo, lo que hace esto es pronunciar. Lo que les importa a ellos es la pronunciación. Entonces, el rostro es reducido a boca y la boca es reducida a la función de pronunciación. Bien, vamos a ir viendo, yo les pasé unos archivitos, después vamos a ver unos videitos. Les pasé este que dice la anatomía en la India antigua, que vamos a leer unos extractos. Les pasé este dibujito para ir marcando algunas partecitas del cuerpo que vamos a ir viendo. Y luego 3 vocabularios. Vocabulario 1, 2 y 3. Un poco con lo que estamos viendo, ¿no? Pueden ir haciendo anotaciones ahí. Y este texto que es de Anatomía, Arte y Anatomía Hindú de Abhindranath Tagore, que es el sobrino de Tagore, el famoso poeta, que se dedicaba más bien a lo que era pintura. Bueno, Tagore también, Tagore era pintor, no era solo poeta, pero siempre conocemos su obra poética. Y acá está el Charaka Samhita, este primer libro de tratado médico. Después si quieren se los paso, solo que está en inglés. Pero bueno, tiene algunos comentarios lindos. Bien, entonces. Acá estamos. Bien. Bien. Vamos a ir viendo algunos conceptos más. Mukha viene de la raíz kan, que significa excavar, perforar. Aquello que perfora. También significa frente a, que perfora, introducción, preámbulo, pico de pájaro, pezón, veda. Bueno, tiene muchos significados y esto es habitual que las palabras en sánscrito tienen muchos significados. Porque la lengua sánscrita es una lengua descriptiva que cualquier cosa que cumpla con esta descripción yo la puedo llamar así, ¿no? Entonces, ¿por qué preámbulo? Porque es la boca del texto. Es la puerta de entrada del texto. A su vez, puede ser la introducción, ¿no? Incluso el Veda mismo, porque Veda significa aquello pronunciado. El Veda siempre es un texto oral. Tenemos nariz, nasa, que viene de la raíz nas, sonar, aquello que suena. Karna, oreja. Viene de la raíz karn, que significa perforar, agujerear. También significa timón, es el nombre también de varios personajes mitológicos. Un enemigo de Arjuna, por ejemplo, en el Bhagavad Gita se llamaba Karna, que Arjuna lo termina matando. Y viene de la raíz, fíjense, kri, esparcir, sembrar, cubrir. Y esto está muy vinculado a la idea del rumor, ¿no? El rumor se esparce. Cuando yo comento algo, lo termino esparciendo. Tenemos aquí kapala, cráneo. También significa taza o jarro, haciendo referencia un poco al receptáculo del cerebro. Viene de la raíz kam, que significa agitar, sacudir, pronunciar de manera temblorosa. Y esto está muy vinculado a la cultura del Tantra, donde hay ciertas prácticas como muy fuertes, realizadas con el cerebro y con las calaveras. Entonces, aquel sonido que se pronuncia bien, de forma fuerte, de forma temblorosa, le podemos entender como kapala. Hay un tipo de meditación, de hecho, que se conoce como kapálika, que es una meditación con calaveras. Vamos a ver también que hay diferentes formas de llamar al ojo, porque no es lo mismo el ojo que ve un objeto que el ojo que nos conduce en el camino espiritual. Los dos siguen siendo ojos, pero tienen diferente connotación.
Bueno, Hrit, corazón, Hridaya. Pada, pie o pierna. Pada también significa palabra o cuarto de verso. ¿Y qué es lo que qué es lo que nos permite movernos en esta tierra? Los pies, las piernas. Entonces la palabra también es aquello que está siempre en movimiento. Si la palabra no sirve para moverse, si no sirve para llevarme a algún lugar, no sirve, digamos. Entonces la palabra es un instrumento como es el pie. El pie me ayuda a caminar hacia un lado, la palabra me ayuda a ir hacia algún estado de conciencia superior. Fíjense lo interesante. Y es el cuarto de verso también de un poema. Bhuja significa brazo, hombro, los dos. Ahí, por ejemplo, la postura Bhujangasana, que seguro la conocen, yo puedo separar Bhujanga, cobra, y asana, postura, o puedo separar Bhuja, brazo, anga, parte, y asana, aquella postura que utiliza la parte de los brazos, por la postura de Bhujangasana. Entonces eso es interesante, según como yo separo también las palabras, puedo obtener diferentes significados. Janu, rodilla, Hasta, significa mano, que se hizo femenino en el Atharva Veda, el tercer Veda, se alargó, Hasta. También es la trompa de elefante. Cuando escribimos de forma manual se le llama Hasta, la escritura justamente manual de mano. Es un tipo de árbol y es el hijo de Vasudeva también. Vasudeva fue el padre de Krishna en aquella época. Tenemos Bhru, ceja, Danta, diente, también es el colmillo de un elefante, sobre todo en el Mahabharata. Asti o Astan es hueso y también es la semilla de una fruta, porque es como el hueso de esa fruta, la parte más dura. Luego tenemos Shihwa. Shihwa significa lengua, pero no es cualquier lengua. Es la lengua que representa la llama o la punta del fuego. Vieron que cuando hay fuego, esa llama que está arriba, digamos, la punta del fuego, se representa como una lengua. Se piensa que es la lengua de Agni, del dios del fuego. Entonces, esa partecita del fuego se conoce como Shihwa y no solamente la lengua del ser humano. Se dice que Agni tenía 7 lenguas, no de idiomas. Entonces también se conoce a Shihwa como las 7 lenguas. Y Ángula, el dedo pulgar. Solamente algunas palabritas. Bien, antes que vayamos al vocabulario y a las otras cositas, y después hacemos un cortecito, vamos a ver esto de la práctica del nyasa, cómo se traduce la importancia del cuerpo también en el yoga. Hay una práctica que se realiza con mantras que se conoce como nyasa. Nyasa significa colocar o tocar. La práctica de nyasa, con el tiempo, un Swami, Satyananda, la convirtió en el famoso Yoga Nidra, que tal vez lo han escuchado, que es esta práctica del yoga de la relajación. Nidra significa como relajación, dormir. Pero viene de esta antigua práctica tántrica, que es nyasa. ¿Qué es nyasa? Nyasa es ir tocando diferentes partes del cuerpo al mismo tiempo que vamos recitando un mantra, ya sea que lo recitemos verbalmente o mentalmente. ¿Para qué se hace eso? Para divinizar el cuerpo. Y de nuevo esta idea de que el cuerpo es divino, como lo es el cosmos, como son las deidades, como es Dios. Si es un mantra con el atributo de una deidad, es decir, si yo quiero que mi cuerpo adquiere el atributo que tiene alguna deidad, por ejemplo, el atributo de la fuerza, bueno, voy a invocar a esa deidad para que me dé fuerza en esa parte del cuerpo. Se puede realizar de forma externa, con las manos, se conoce como Bajirnyasa, o de forma interna mentalmente, que se conoce como Antarnyasa. Se realiza antes o durante la práctica del puja, que es como una especie de ritual o sacrificio de entrega. Puja significa entrega. Bueno, en prácticas de iniciación y demás, en varios textos tantras, y se usan mudras o gestos con las manos. Yo ahora les voy a mostrar 2 videitos breves de cómo se realiza esta práctica, como para que vean un ejemplo, ¿no?, de la importancia que tiene el uso acá del cuerpo. A ver, salimos acá. हरि ओम, नमस्ते दोस्तों। कर्मकांड बाय आनंद पाठक हमारे इस वीडियो में आप सबको से न्यास। दोस्तों मेरा यह है न्यास। तो सबसे पहले अपने दोनों हाथ ऐसे करने हैं और न्यास की शुरुआत करनी है। ओम गं गणपतये नमः, अंगुष्ठाभ्याम नमः। ओम
नमः शिवाय तर्जनीभ्यां नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय मध्यमाभ्यां नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चै अनामिकाभ्यां नमः। ॐ सूर्याय नमः कनिष्ठिकाभ्यां नमः। ॐ गं गणपतये नमः करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः। ॐ गं गणपतये नमः हृदयाय नमः। ॐ नमः शिवाय शिरसे नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय शिखायै वौषटम्। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चै कवचाय हुम्। ॐ सूर्याय नमः नेत्रत्रयाय वौषट। ॐ गं गणपतये नमः अस्त्राय फट्। அங்கன்யாசங்களில் செய்வது என்று பெயர். ஓம் ஆம் அஸ்திராயபடு அஸ்திராயபடு, ஓம் ரஹா அஸ்திராயபடு, ஓம் ரஹா அஸ்திராயபடு என்று சொல்லி ஆள்காட்டி விரல்களினாலே இரு கட்டளை விரல்களை ஓம் ஹோம் ஈசானமூர்த்தாய நமஹ, ஓம் ஹேம் தத்புருஷவக்திராய நமஹ, ஓம் ஹூம் அகோரதயாய நமஹ, ஓம் ஹீம் வாமதேவித்யாய நமஹ, ஓம் ஹம் சத்யோஜானமூர்த்தயே நமஹ, ஓம் ஹாம் வித்யாதேகாய நமஹ, ஓம் ஹௌம் நேத்ரேभ्यो நமஹ, ஓம் ஹாம் ஹிருதயாய நமஹ, ஓம் ஹீம் சிரசே நமஹ, ஓம் ஓம் சிகாயை நமஹ, ஓம் ஐம் கவச்சாய நமஹ, ஓம் ரஹாஸ்திராய நமஹ, ஓம் ஹாம் ஹௌம் சக்தயே வௌஷட், ஓம் ஹோம் ஈசானமூர்த்தாய நமஹ, ஓம் ஹேம் தத்புருஷவக்திராய நமஹ, ஓம் ஹூம் அகோரதயாய நமஹ, ஓம் ஹீம் வாமதேவிக்யாய நமஹ, ஓம் ஹம் சத்யோஜானமூர்த்தயே நமஹ, ஓம் ஹாம் வித்யாதேகாய நமஹ, ஓம் ஹௌம் நேத்ரேभ्यो நமஹ, ஓம் ஹாம் ஹிருதயாய நமஹ, ஓம் ஹீம் சிரசே நமஹ, ஓம் ஹூம் சிகாயை நமஹ, ஓம் ஐம் கவச்சாய நமஹ, ஓம் நேத்ரேभ्यो நமஹ அஸ்திராய நமஹ, ஓம் பூஸ்வஹம். ஓம் ஹாம் ஹௌம் சிவாய ஓஷட் என்பது பரமீகிருத்தியா மகாமுத்திரையினாலே பரமீகரணம் செய்வது சகலீகரணம் என்று பெயர். இந்த சம்ஹிதா மந்திரம் ¿Pudieron ver un poquito ahí? ¿Sí? ¿Se vio? Bueno, esa es una práctica muy famosa en la India. Hay diferentes tipos de nyasa. Tenemos lo que es sadanga, nyasa. Sadanga significa 6 partes, anga. Entonces es una práctica que se realiza tocando diferentes 6 partes del cuerpo. Y lo interesante cuando estudiamos esas culturas un poquito lejanas, o incluso culturas acá cercanas, no hay que pensar que lo que nosotros consideramos una parte del cuerpo, esa misma cultura lo considera una parte, ¿no? Entonces hay culturas que distinguen esto es pie y esto es tobillo, ¿se entiende? Pero hay otras culturas que dicen que no, todo esto es una sola cosa. Entonces el hecho de separar el cuerpo en diferentes partes es una práctica cultural, ¿m? Que nosotros no la vemos como cultura porque pensamos pie, tobillo, pierna, ¿cómo puede separar el cuerpo de otra forma? Pero el cuerpo se ha ido separando de diferentes formas a lo largo de la historia y más en aquellos cuerpos, considerar qué es parte y qué no es parte. Tenemos la práctica que realizaban recién de Kara Nyasa, que es utilizar los dedos. En realidad es muy sencilla, la pueden practicar con diferentes mantras. Si quieren, practicamos una hora con Om Namah Shivaya. Vamos a utilizar el dedo pulgar y los 4 dedos. Entonces, tenemos que ir con el dedo pulgar. El dedo pulgar se coloca en la raíz del dedo índice. Va a ir recorriendo el dedo índice, armando una especie de este famoso mudra, circulito. Y cuando llega ahí, lo suelto. Entonces, a ver si sería algo así. Luego vamos a la segunda. Desde abajo. Tercero. Las 2 manos al mismo tiempo. Bien. Y ahí pueden estar juntas, ¿no? Entonces, ¿cómo se hace? Generalmente la última palabra del mantra, que a veces suele ser Namaha, por ejemplo, se realiza cuando llegamos al límite del dedo. Por ejemplo, con Om Namah Shivaya, un mantra muy famoso y sencillo. Om Shivaya Namaha vamos a hacer. Om Shivaya Namaha. Om Shivaya Namaha. Om Shivaya Namaha.
Om Shivaya Namaha. Om Shivaya Namaha. Om Shivaya Namaha. Om Shivaya Namaha. Om Shivaya Namaha. Entonces esta práctica de Karanyasa, que es bastante sencilla, sirve para purificar nuestras manos. Y nuestras manos son muy poderosas. Son tan poderosas que todo lo que tocan las manos llega a la mente. Entonces, si ustedes quieren que su mente se familiarice con cierto objeto, tócanlo mucho. Entonces, alguien, por ejemplo, que se toca todo el tiempo la piel, tiene muy consciente la piel, por el hecho de estar tocándolo todo el tiempo. Alguien que toca todo el tiempo libros porque está leyendo, ¿no?, genera cierta conciencia sobre los libros. Entonces, cualquier objeto que ustedes quieran como mejorar el conocimiento, tóquenlo mucho y van a ver que la mente se va a ir como asimilando a ese objeto. Por eso también se utilizan ciertos mudras o gestos para la meditación, para evitar ese tipo de afinidad con objetos materiales. Entonces la práctica de Karanyasa se realiza con los dedos. Después, bueno, tenemos por ejemplo la práctica de Matrika Nyasa, que es tocar las letras del alfabeto en todo el cuerpo. Vieron que nuestros chakras suelen ser graficados con pétalos. Bueno, entonces la idea sería como ir tocando cada uno de los pétalos, por ejemplo, mientras se recitan las letras del alfabeto sánscrito. A, I, U, Ru, Ru. Y así es como que todo el cuerpo se va bendiciendo o bendeciendo o divinizando. Esa es la idea, divinizar el cuerpo mediante el uso de un mantra. Esa es la práctica de Nyasa. Pueden buscar después videos en YouTube y van a encontrar bastante material. La práctica de Vyapa, que es tocar todas las partes del cuerpo. Y, por ejemplo, esta parte, el entrecejo, nosotros no le damos tanta importancia a este sector, ¿no?, conocido como el tercer ojo. Y sin embargo, la India es como una parte fundamental, esta zonita de acá. Tiene como una entidad propia. Hay otra práctica también que es la rotación con los Bija Mantras. Los Bija Mantras son como los mantras semillas de cada uno de los chakras, son de una sílaba, Lam, Van, Ran, Yam, Han. Y lo que se puede hacer es como ir rotando el mantra, ¿no? Acá tenemos el mantra Han. Han, como que la sílaba va circulando, ¿no? Han, como la rotación de ese sonido en ese chakra. Bueno, no vamos a aprender bien estas prácticas, pero la idea es que conozcan cómo el cuerpo siempre es visto como un instrumento, no como un impedimento en el camino espiritual. Porque sin cuerpo no podríamos hacer nada. De hecho, hay ciertos versos o leyendas mitológicas donde hay seres celestiales que siempre le piden a Dios que les dé un cuerpo humano. Porque con cuerpo celestial no pueden hacer nada, no pueden sentarse a meditar, porque no tienen un cuerpo físico. Entonces, al no poder sentarse a meditar, no pueden lograr la iluminación y quedan ahí. No son ni humano ni Dios. Están como ahí al medio. Entonces, en realidad, en la conversación que tienen Shiva y Parvati que les mencioné, se termina diciendo esto, la rareza del cuerpo humano. Tener un cuerpo humano, no todos lo llegan a tener. Digamos, lo tenemos por buenas vidas, por buen karma, podemos decir así. Entonces, la rareza del cuerpo humano es sobre todo una bendición. Tener un cuerpo humano es una bendición porque es el requisito básico para comenzar el camino espiritual. Por eso hay que utilizarlo desde esa mirada, ¿no? Aprovecharlo. Si no lo aprovechamos, podemos tener un cuerpo de animal, digamos, para no seguir desperdiciando otro cuerpo humano. Bien, vamos a ver un poquito las listitas. Discúlpame, Sí, ¿te puedo hacer una consulta del mantra que estuvimos haciendo para el Karanyasa? ¿Es Om, porque no escuchaba bien, ¿es Om Shivaya Namaha? Om Shivaya Namaha. Ah, gracias. Sí, de nada. Los mantras en realidad, así como los versos en sánscrito, no importa el orden en el que estén, porque cada palabra tiene como toda la información necesaria para traducirse. Entonces yo puedo cantar Om Namah Shivaya o Om Shivaya Namaha, o Shivaya Namaha Om, o Om Shivaya Namaha. Puedo ir alternando. A diferencia de los textos védicos, que como no son estrictamente mantras, son más bien poemas, en un sentido bien amplio, yo no le puedo cambiar el orden porque fueron pensados en ese orden. En cambio en el mantra no, el mantra lo puedo cambiar un poquito, pero el texto védico también lo podría cambiar el orden, pero quedaría un poco raro.
más que todo por la tradición de cómo se ha aprendido ese verso a lo largo de la historia. Por ejemplo, el primer verso del Rig Veda, Agni ile purohitan yagayate van rituyam, el sacrificio al dios del fuego, es el primer himno del Rig Veda. Al dios del fuego, fíjense, es el primero que hay, la importancia ahí del fuego. Yo podría cambiar el orden y seguiría significando lo mismo. La cuestión es que, bueno, se ha aprendido así. Estas listitas ya habíamos visto las 6 formas de decir cuerpo. Masta está muy emparentado al verbo masticar, ¿no? Por el movimiento que genera nuestra mandíbula. Shiras, cabeza, shirasana, por ejemplo, cabeza o cráneo. No hay distinción muchas veces entre cabeza o cráneo. Entonces, es muy habitual que en varias esculturas o en representaciones, en vez de una cabeza se dibuje una calavera o un cráneo, es como lo mismo. Siguen siendo lo mismo. Cacha, Kesha, Roman y Loman. Todas formas de decir cabello, pero hay algunas diferencias. Kesha es más bien el cabello largo. De hecho, a Krishna o a Vishnu se le llama Keshava. Keshava significa aquel de cabello abundante. En cambio, Roman es más bien el cabello corto. Kesha sería cabello largo y Roman cabello corto. Con el tiempo, esto sucede mucho en varias lenguas, la R se convirtió en L. Entonces, Loman sigue significando pelo corto, pero un término un poquito más reciente que Roman. Roman es más antiguo y Loman un poquito más moderno, pero siguen significando lo mismo. Entre paréntesis está el género, que sería neutro. En sánscrito tenemos género masculino, femenino o neutro. La lata, frente, la lata. Canta, cuello. Griva, cuello. Canta viene de la raíz can, que significa hacer ruido. Entonces aquel objeto que hace ruido es canta. Griva, cuello también. Las 3 formas de decir boca o cara, mukha, bhaktra y vadana. Karna, oreja. Nas, nariz, nasa, nariz. Algunos términos seguro ya los conocen quienes están en el mundo del yoga. Pero vamos a ir hilando con otros términos un poquito más específicos. Oshta. En sánscrito se distingue lo que es labio superior del labio inferior. El labio superior es oshta. De hecho, a las letras labiales se le llama ostia. Y, que no es la hostia cristiana, y adhara sería el labio inferior. Oshta y adhara. Adhara. Oshta y adhara. Son palabras masculinas. Acá masculino o femenino no tiene que ver con el género. Es más bien el género gramatical, pero no es que sea masculino así relacionado a lo masculino. Jihua, lengua o jihua, lengua también. Fíjense todas las maneras de decir ojo. Akshan, akshi, chakshush, netra y lochana. Pero lo que me interesa es rescatar esto, que no es lo mismo el ojo físico que el ojo espiritual, el ojo que guía. Ese ojo es netra. Y lo van a ver en varios mantras, por ejemplo, el uso de netra. Y el ojo que ilumina, es decir, el ojo que permite ver, disipar la oscuridad de una situación, es lochana, el ojo que ilumina. Tenemos udara, vientre, ansa, hombro, bahu, brazo, que también es parecido al español, bahu, brazo o antebrazo es lo mismo, cúrpara, codo, cúrpara, y hasta puede ser también mano como antebrazo, las dos. Entonces hay que empezar a entender de que muchas partes se consideran una sola gran parte, por lo menos en la India antigua. No hay una distinción a veces muy específica. Y no hay una distinción muy específica, ¿por qué? Porque generalmente en el textito que les pasé, ahí habla un poquito al principio de lo que es anatomía general y anatomía descriptiva. Y lo que comenta el autor es que la India no se ha caracterizado por ser un tipo de anatomía descriptiva. Es decir, que lo que tenemos en los textos son la enumeración de las partes del cuerpo, pero no la descripción de lo que son esas partes. Entonces, no se le da tanta importancia a la descripción de una parte del cuerpo, sino más bien a identificarla como con un nombre propio, pero ahí acaba, digamos, como que se menciona. Fíjense en el textito, para que no quede tan aislado.
Es muy interesante este texto, si pueden léenlo, son 2 hojitas nomás, porque dice que ahí la anatomía en la India antigua nace en realidad del ritual del exorcismo. Diferente a otras culturas donde la anatomía surge por el acto de la muerte, ¿no? Acá la anatomía surge por el exorcismo. ¿Por qué? Porque había que exorcizar el cuerpo y para exorcizarlo había que identificar en qué partes del cuerpo estaba el demonio. Entonces, estas son una de las primeras manifestaciones de cuando aparecen los términos. Dice aquí un texto del Rig Veda. De los ojos, de la nariz, de los oídos y del mentón, la consunción que asienta en la cabeza te la expulso yo de la lengua y del cerebro. De la espalda, de la nuca, del esternón y del espinazo también. La consunción que asienta en el brazo te la expulso yo de los hombros y de los brazos. De las entrañas y de los intestinos, del corazón y del intestino grueso, de las costillas, del hígado, de los piasis la expulso yo. De las piernas, de las rodillas, del calcañar, que sería como el talón, y también de los dedos del pie, de las caderas y de los genitales, del ano te la expulso yo. De los miembros, de los cabellos, de las uñas, de todo el cuerpo te expulso yo la consunción. Miembro por miembro, pelo por pelo, juntura por juntura, si éstas fueren afectas, de todo tu cuerpo expulso yo la consunción con mis palabras. Entonces, esta es una de las primeras menciones donde se hace una taxonomía del cuerpo a través de este ritual del exorcismo, donde el demonio es eliminado por medio de las palabras. Y esto es muy habitual también en el cristianismo. Lo hemos visto en las películas, cómo a través de la palabra y de la invocación se eliminan, ¿no? los famosos demonios. Bien, y en el último vocabulario que les pase, es un poquito más específico, ya habla del cuerpo más bien interno. Pero es interesante la analogía que hace con su traducción literal. Mastulunga, sería el cerebro, que significa literalmente el limón de la cabeza. Es el limón de la cabeza. Mastulunga. Amashaya es el estómago, que significa receptáculo para comida digerida. Cloman, pulmón. Pupusha o pupusha, pulmón también. Pulmón derecho, tila. Brica, riñón. Hrid, corazón, o hridaya es lo mismo. Yoni o yoni, útero, genital femenino. Yakrit, hígado. Basti, vejiga. Mutrashaya, vejiga o receptáculo de orina. Es muy frecuente en la anatomía de la India considerar a las partes del cuerpo, a ciertos órganos, como un recipiente. Siempre el cuerpo se ve como un recipiente del alma o como un recipiente de la orina, ¿no? Cada parte es un recipiente de algo. Pakwashaya, intestino, receptáculo para comida digerida. Antra, intestino. Shudrantha, intestino delgado. Plihan, vaso, el vaso. Asrish, sangre, todas las formas de decir sangre. Kshataya, sangre, nacido de la herida. Lohita, sangre, rojo. Rakta, sangre, coloreado, rojo. Shleshman, saliva. Kapha, flema, moco. Pitta, bilis. Retas, semen. Mutra, orina. Si decimos mudra, el gesto, se mutra, la orina. Snavan, tendón, ligamento. Snayu, tendón, ligamento. Kandara, tendón. Sandhi, que son también las reglas de fonética de unión de sonidos, significa articulación, ligamento, porque une, unión. Todas las articulaciones son sandhi. Mansa peshi, músculo o pedazo de carne. Sira, ducto, nervio, vena, arteria. Nadi, ducto, nervio, vena, arteria. También puede ser el río, un río. Vasa, médulo, grasa. Medas, grasa. Vapa, mesenterio. Dice aquí, lo que circulaba en los ductos está sujeto a discusión. Sangre, aire, etc. Es decir, en la antigua tradición india, en la medicina india antigua, siempre se hablaba mucho de los canales, pero a veces no hay distinción si se refiere a canales energéticos o canales literalmente físicos, donde circulaba algo. De hecho, conocemos el término de los famosos nadis, los canales energéticos. Entonces, a veces no hay una distinción muy exacta entre anatomía energética, podemos pensar, y anatomía física. Porque el cuerpo se considera no solo la parte física,
sino la parte energética también. Y los dos son cuerpos. Tanto el chakra como la glándula a la cual está vinculado es cuerpo. Nosotros los vemos como dos cosas distintas. Está el cuerpo físico y el cuerpo energético, que incluso muchos no creen que exista. Allá, digamos, son el mismo cuerpo en diferente aspecto, en la parte externa y la parte interna, podemos pensar, lo energético y lo físico, pero siempre están vinculados. Entonces, cuando se habla de canal o de algo, no sabemos si se refiere más a algo energético o algo más literal como la sangre, el aire y demás. Bien, no sé si tienen a mano este dibujito, si no, bueno, después lo pueden ir igual dibujando a mano, para ver un poquito cómo se ha ido representando el cuerpo en la anatomía. El primer punto que hay que recordar es que el cuerpo se ve siempre como representación de la naturaleza. Entonces, cada parte del cuerpo se estudió con cierta similitud con algún objeto de la naturaleza, ¿no? El primer punto, la cara. La cara siempre se representó como un huevo, sobre todo un huevo de gallina, por la circunferencia un poquito más ancha y más estrecha aquí. Entonces, la cabeza, huevo. Entonces, la idea es que en este dibujito ustedes vayan poniendo ahí al lado, con flechitas, huevo de gallina. Después, y esto les va a servir mucho si trabajan con representaciones artísticas de dioses, de deidades hindúes, van a ver que cualquier artista que empiece a dibujar necesita conocer esto, porque esto está en diferentes tratados de arte, sobre todo en el Natya Shastra, que es el tratado de arte general, está todo esto descrito. Entonces un buen artista, una buena artista necesita conocer cuáles son las formas semejantes entre la naturaleza y el cuerpo humano. Y esto también lo va a tomar la medicina, porque incluso hoy en día vieron que está esta idea de, bueno, la zanahoria se parece al ojo, entonces es bueno para los ojos. Las nueces se parecen al cerebro, entonces es bueno para el cerebro. Esto también desembocó, impactó en la medicina a tal punto de encontrar ciertas plantas, ciertos objetos que van a beneficiar a esos órganos del cuerpo que son parecidos a ese objeto de la naturaleza. Fíjense, más cercano a la región del Tíbet, sur de China, las caras empiezan a verse como en la forma de una hoja de batel, sobre todo en Nepal, donde nació Buda, y Bengala. La cara es graficada como este tipo de hoja, justamente por la cara achinada que tiene esta gente que vive ahí en esa zona. También los ojos van a tener esa forma. Entonces, cuando veamos una deidad que tenga esta forma así, automáticamente sabemos que se trata de una deidad de la región norte de India, Bengala, Nepal, Tíbet. La frente, fíjense, la frente es representada con otro tipo de hoja abierta. Son esas dos, serían las cejas. Más bien, la frente es como más bien un arco de flecha, es un arco, y las cejas son más bien como este tipo de arbolito abierto así. Entonces, las cejas van a tener diferente forma según el tipo de viento que haya. Entonces, una deidad va a tener las cejas más desparramadas porque en esa zona hay más viento. Y va a tener las cejas un poquito más ordenadas en zonas donde, por ejemplo, no hay viento. Y si hay viento, hay que ver entonces si hay o no montañas. Todo eso nos permite, a lo que voy con esto, que podemos llegar a descubrir de dónde nació una deidad simplemente observando su figura, los tipos de elementos que utiliza. Incluso los tipos de adoraciones que se hacen a las deidades. Generalmente a las deidades se les da comida. Entonces, en el sur de la India, que es muy habitual el coco y la banana, a las deidades se les da coco y banana, pero en el norte no. Entonces, eso nos da pie para entender de que se trata, por ejemplo, como la diosa Kali, de una deidad del sur de la India y no del norte. Después tenemos los ojos, siempre han sido vistos de dos formas, o como pajaritos o como peces. El pez es como un ojo, fíjense, también puede ser una hoja, un pajarito, o este tipo de, es como un, sí, esto se llama así, raja de patola, es como una especie de legumbre, y generalmente esta mirada se utiliza para cuando el dios está meditando, ¿no? No es que esté con cara de me aburrió, sino de está en estado de paz. Generalmente las deidades no sonríen tampoco, es poco habitual que sonrían.
Las orejas han sido vistas como buitres, pero en realidad con doble sentido, por la forma del buitre y por lo que representa el buitre. ¿El buitre de qué se alimenta? De aquel animal que está muriéndose, como el rumor, ¿no? El rumor se alimenta de eso que no sabemos si fue real o no. ¿Se entiende? Es como que es falso, es ficticio, es algo muerto, pero que yo lo revivo y en realidad puedo estar haciendo daño si no es un rumor muy bueno. Pero a su vez, la oreja es una de las partes del cuerpo menos trabajadas en la cultura india. Y se preguntarán por qué. Aunque no se lo pregunten, se los pregunto yo. ¿Por qué es una de las partes menos trabajadas? Porque generalmente las deidades tienen muchos adornos en sus orejas, en su cabeza. Entonces no da lugar a que se le represente con algo, porque las orejas siempre tienen collares y demás. Entonces, como están muy cargados de objetos de metales y demás, entonces, bueno, el artista no tiene lugar como para interpretar ahí algo con la oreja. ¿Se entiende? Porque no existe la oreja, siempre está tapada por alguna joya, digamos. La nariz, bueno, la nariz es muy particular. Fíjense, tenemos la nariz pico de pájaro, de paloma, y también otro tipo de legumbre. Los labios son vistos generalmente como un tipo de flor, que es esta, el fruto del bimba, que es una flor roja, muy roja, justamente como parecido a los labios. Y los labios son representados como flores, ¿por qué? Porque la flor se cierra y se abre. El corazón es representado como una flor de loto, porque la flor de loto se abre y se cierra, como el corazón también, que se abre y se cierra. Simbólicamente se abre y se cierra, y también físicamente, por el bombeo. Se contrae y se expande. El cuello es muy particular en la India. Digamos que es una de las partes fundamentales, porque la India es una cultura muy sonora. Entonces le da mucha importancia al cuello. De hecho, a Shiva, por ejemplo, al dios Shiva se le conoce como Nilakanta, aquel de garganta azul, por una historia mitológica, pero en este caso la garganta es representada con una concha de mar, digamos, porque es la que emite sonido, es la que emite el sonido. Luego ya vienen ciertos animales. Tenemos como la cabeza de un toro para representar el tronco, por la fortaleza que tiene el tronco, y la importancia que tiene la columna en general en el mundo del yoga. Todo el cuerpo, un poquito más desde una mirada amplia, es representado en el caso del hombre con el cuerpo de un león. Mientras que en el caso de la cintura de la mujer es representada con este tamborcito. El tamborcito que solía utilizar Shiva, que un poco también representa el tambor del ritmo cósmico. Y esto tiene que ver con que la mujer es representante muchas veces del ritmo de la vida, justamente también por a veces la capacidad de procrear. Los hombros representados con forma de trompa de elefante, los hombros y los brazos. Los antebrazos, brazos con la planta de palmera, y los frutos serían como las manos. Luego diferentes tipos como las chauchas, representan también a las manos, a los dedos. Luego también las piernas con trompa de elefante. Es muy importante también la postura a la que están ubicadas las deidades. Hay deidades que se ubican a la izquierda, a la derecha, y pueden descubrir si una pareja de deidades está peleada o no, según cómo estén una al lado de la otra. Si se están mirando en contra, si están mirándose opuestos, es porque son una parejita no muy conforme. Bueno, digamos como que se intentó de alguna forma también reflejar el movimiento en un objeto que es fijo, como es la pintura. Es muy difícil representar el movimiento en una pintura. Entonces, para eso se utilizan ciertos animales o ciertas cosas que representan también movimiento. ¿O no? Las rodillas representadas como cangrejos, por su similitud física. La pantorrilla como este pez hinchado, la pantorrilla. Y los pies. Los pies es otra de las grandes partes de la anatomía india, que casi siempre son representados con flores de loto. Un poco por su parecido a la flor de loto, y por lo que representa la flor de loto, que nace también del barro. Entonces la capacidad nuestra de nacer de
a veces de una situación oscura. Bueno, acá hay algunas deidades, posturas y demás. Todo esto después lo pueden leer con más detalle. Y pueden ir marcando o dibujando o pegando incluso. Pueden usarlo hasta para un taller de niños e ir pegando diferentes animalitos en las partes del cuerpo. Bueno, gente, hacemos un cortecito breve y cerramos con lo que es esto. Vamos a ver un poquito de Ayurveda y cómo se estudió el cuerpo en la medicina antigua. Bien, nos vemos un ratito.
Buenas, buenas. Bueno, nos queda un ratito nomás. ¿Cómo vamos hasta ahora? ¿Alguna consulta? ¿Preguntita, comentario, duda, queja, malestar estomacal? ¿Les va interesando? Sí, Gustavo, mucho. Buenísimo. Bueno, entonces vamos a cerrar con este texto. Vamos a ir leyendo y comentando algunas partecitas. Así no lo tienen que leer en sus hogares. Bueno. Bien, dice aquí, origen de la anatomía india. También en la antigua India ganó orden y sistema la nomenclatura anatómica por obra de una necesidad religiosa. La ceremonia que da nacimiento a esta rudimentaria anatomía no es un rito funeral, como aconteció en el antiguo Egipto, sino el exorcismo. Dos colecciones o sanjitas de los Vedas, el Rig Veda y el Atharva Veda, contienen los himnos rituales de que se valía el sacerdote para expulsar de los cuerpos enfermos el Yakshma, uno de los demonios morbígenos más frecuentemente nombrados en la literatura védica. Ya vimos ese versito. A ver las partecitas que había marcado. Dice, la enumeración de órganos y regiones contenidas en los exorcismos rituales del Rig Veda y del Atharva Veda. El Atharva Veda es el último texto védico. Viene dentro del Atharva Veda está la Ayurveda. En realidad, si bien se hablan siempre de 4 Vedas, son el Rig Veda, el Yajur Veda, el Atharva Veda y el Sama Veda, que es el Veda de los cantos. Lo cierto es que hay varios pequeños Vedas que se conocen como Upavedas. Uno sería el Ayurveda, por ejemplo. El Ayurveda está contenido dentro de lo que es el Atharva Veda. Sería el tercero. Es el primer documento de la anatomía india. Aunque su intención sea estrictamente religiosa y terapéutica, esos textos consideran a la anatomía propiamente dicha, cuando ésta vaya adquiriendo entidad, un repertorio de nombres y un orden enumerativo y descriptivo. Los textos védicos proceden de una antiquísima tradición oral. Bueno, ahí menciono un poco los tratados que hemos visto. Dice, el Jotar o sacerdote invocador cantaba versículos del Rig Veda. Le contestaba recitando en voz baja trozos de prosa o yayus, otro sacerdote. El aduario, literalmente el que prepara el camino. Un tercero, el samitar, sacrificaba a la víctima, generalmente un caballo, y él mismo u otro distinto, el vishastar, llevaba a cabo la disección ritual. Entonces, este ritual era muy habitual realizarlo, incluso hoy en día, entre varios sacerdotes. Hay prácticas incluso de 12 sacerdotes que van realizando todo este proceso. La anatomía descriptiva de los indios redúcese casi siempre hasta los Sharira, libros anatómicos, de las colecciones de Sushruta y Charaka, los dos textos que mencionamos, a simples enumeraciones numerales o nominativas. Solo ocasionalmente puede leerse alguna descripción muy somera, y esto explica las enormes dificultades con que se debaten los sanquitistas más expertos para traducir no pocos nombres anatómicos. Los textos rituales comienzan su enumeración con el epiplón mayor, Vapa, porque esta era la primera porción de la víctima que el sacerdote ofrecía. Sigue luego el corazón, comparado a una flor de loto abierta durante la vigilia y cerrada durante el sueño. En los escritos médicos ulteriores, sigue el autor describiendo el corazón como una flor de loto, y en ciertos dibujos anatómicos tibetanos, así es representada la víscera cardíaca. Entonces, otro punto a tener en cuenta acá es que el orden de la enumeración de las partes del cuerpo tiene que ver con el orden en que eran ofrecidas esas partes al dios en el marco del ritual. Entonces, primero se ofrecía el corazón y luego se ofrecía otra parte, por eso se menciona primero al corazón, por ejemplo. A continuación, se entrega el hígado, los riñones, el recto, el pulmón derecho, el pulmón izquierdo, el vaso, la grasa abdominal y torácica, el intestino grueso, el intestino delgado al último. Del hígado se menciona su color oscuro. Hígado y vaso proceden de una misma transformación de la sangre.
El color oscuro del hígado sería debido a la acción urenta de la bilis, pita, considerada por los médicos indios como un fuego. Esto es muy habitual, que siempre el tercer chakra, el estómago, la bilis, todo lo que esté en esa zona es representado con fuego. De los riñones se dice bolas de carne, junto a la columna vertebral como 2 frutos de mango. Es casi seguro que los médicos indios no conocieron la función excretora del riñón, aunque tuvieran noticia de la vejiga urinaria. Bien, a ver, para no leerles todo, quiero leer algunas partes. No son más seguros los datos referentes a la osteología. Las primitivas enumeraciones calculan en 360 el número de los huesos que componen el esqueleto. Debe verse el fundamento de esta cifra no solo en una observación defectuosa de la realidad, mas también en la idea de un paralelismo entre el macrocosmos y el microcosmos. El año es realmente el altar del fuego. Sus piedras de revestimiento son las noches y son 360 porque 360 noches forman el año. Entonces, fíjense acá, los antiguos pensaban que había 360 huesos por los 360 días del año. En otro lugar puede leerse que el hombre, Purusha, es el año. Ambos existen por sí, pero son lo mismo. La idea de una relación entre el macrocosmos y el microcosmos se expresa ahora en una identidad numérica de los días del año y los huesos del esqueleto. Entonces acá planteo un poco la idea de que finalmente el médico en realidad era un teólogo. El sacerdote era considerado en este caso como un médico. No existía una función diferente. Fíjense cómo realizaban la práctica de disección. ¿Dónde estamos? Acá. Colocábase el cadáver dentro de un arroyo durante 7 días y 7 noches. Es muy habitual el uso del número 14, por ejemplo, 7 días y 7 noches. Al cabo de los cuales se le frotaba con un grosero cepillo, hecho de cortezas vegetales, hasta hacer perceptibles los órganos internos. El médico debía luego purificarse de la contaminación moral que acarreaba el manejo del cadáver. Podía hacer un baño, el contacto con una vaca o una mirada al sol bastaban para quedar exento de tal mácula. Son bastante minuciosas y exactas, sin embargo, las precisiones anatómicas de Susruta, el médico, acerca de ciertas regiones, Marman, cuyas heridas parecían especialmente peligrosas. La palma de la mano, la planta del pie, los testículos, las ingles, determinados puntos del tronco y de las extremidades, el ombligo, etc. Es decir, que mientras más peligrosa era una parte, en el sentido de más sensible y frágil, había más descripciones de esa parte que de otras, ¿no? Que por ejemplo del brazo. El concepto de Marman, región, procede verosímilmente de los tiempos védicos. Bien, ahora quería mostrarles algunos conceptos. Sí. Bien, acá menciono 3 conceptos fundamentales de los indios que aportaron a la anatomía mundial, en realidad. Los conceptos que permiten hablar de una anatomía general india. Uno es puramente cosmológico, el de los 5 principios fundamentales o Mahabhutas. El cuerpo está formado de 5 elementos: agua, tierra, aire, fuego y éter. Y uno deriva del otro. Literalmente las grandes cosas significan. Los 2 restantes elementos son fisiológicos. Las 7 sustancias fundamentales, o datus, y los 3 humores o fluidos, los doshas, los famosos doshas. Entonces estos son 3 grandes conceptos de la medicina tradicional. Los 5 elementos, las 7 sustancias, vamos a ver que las sustancias en realidad son huesos, sangre, carne, demás, y los 3 grandes tipos de... que en su momento se consideraban humores, pero son más bien estos biotipos que hoy sabemos de los doshas. Sí. Procede de las más antiguas tradiciones, arias, la idea de que la luz del cielo llega a los hombres a través de ciertos orificios, el sol, los astros, que perforan la bóveda celeste. Es que en realidad esto, ¿qué nos quiere decir? Que la luz está, digamos, en un plano allá como más superior, y
el Sol o los diferentes astros son como orificios que hay en nuestra Tierra por medio de los cuales entra esa luz divina, la luz del cielo. De esta luz del cielo, en otros textos procederían los 5 principios elementales o Mahabhutas. El espacio radiante, Akasha, el viento, fuego, agua y tierra. Dice un Upanishad, un texto filosófico. De este Atman, que sería como el alma suprema aquí, se origina Akasha, lo que sería el éter, que llena el espacio. De la Akasha se origina el viento o el aire, del viento o el aire el fuego, del fuego se origina el agua, del agua la tierra, de la tierra las hierbas, de las hierbas el alimento, del alimento la semilla, de la semilla el ser humano. O sea que el ser humano está como en el último peldaño de todo este proceso de evolución. Dice aquí, 7 son los datos o las 7 sustancias fundamentales según la enumeración de Sushruta, el médico. El kilo o sumo, la sangre, la carne, la grasa, el hueso, la médula y el semen. Todos ellos proceden de los 5 principios fundamentales y todos se hallan entre sí en estricta relación genética. Dice este tratado, del kilo o suma procede la sangre, de la sangre la carne, de la carne la grasa, de la grasa el hueso, del hueso la médula, de la médula el semen. Todos estos son llamados datus porque soportan al cuerpo, son el fundamento del cuerpo. Entonces, desde esta mirada, ¿qué es la grasa? Una metamorfosis de la carne. ¿Qué es la carne? Una metamorfosis de la sangre. ¿Qué es el hueso? Un cambio en la grasa, digamos, una solidificación de la grasa. Y del hueso se origina la médula y de la médula el semen. En la idea de los médicos indios sobre el curso temporal de esta transformación, aparece también la correlación entre el macrocosmos y el microcosmos. Según Sushruta, el ciclo completo de la génesis desde la formación del kilo hasta la del semen o la sangre menstrual duraría un mes lunar. Este dato es re interesante. ¿Por qué? Porque vieron ahora que es muy habitual esto de traer lo que fueron las antiguas prácticas de los círculos lunares, ¿no? De vincular el ciclo, por ejemplo, el ciclo menstrual con el ciclo lunar, como si la mujer tuviese un nexo más directo con la naturaleza que la que pudiese tener el hombre. Y en realidad, en este caso, según esta mirada, el hombre también tiene un nexo, porque el hombre produciría un exceso de semen al cabo de un mes, ¿no? Entonces, ese proceso de un mes está vinculado también con todo lo que es el ciclo lunar. Y esto es muy importante por ahí para la gente que es célibe, porque el exceso de ese líquido se largaría, digamos, cada 28 días o cada 29 días por medio, por ejemplo, de sueños mojados o demás, en el caso de una persona que no practique sexo. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que desde esta mirada el hombre también está vinculado al ciclo lunar. La producción de semen, digamos, tardaría 28 días como tarda la luna, de 28 a 30 o 31 días. Y se produciría naturalmente, aunque no hubiese algún estímulo externo. ¿Se entiende la idea? Digamos, si alguien no realizara ningún tipo de práctica sexual, naturalmente el cuerpo produciría semen durante 28 días. Al cabo de 28 días eliminaría ese exceso, como se elimina también la sangre menstrual. ¿Se entiende un poquito la idea? Entonces es interesante esta mirada de que también el hombre está vinculado al ciclo lunar y no solamente, la mujer. A cada una de las sustancias o datos correspondería además una de las 7 secreciones fundamentales. Heces y orina, moco, bilis, suciedad de la piel, sudor, pelos, lagañas y sebo cutáneo. ¿Qué era el dato dentro de la mente del médico indio? El dato es esta sustancia fundamental y como vimos recién en las partes del cuerpo, cuando estudiamos un poquito la raíz verbal, a la raíz verbal también se le llama datu, porque es como la sustancia de la palabra. En este caso, datu también es la sustancia del cuerpo. La atribución de un carácter eminentemente sustancial a la idea de datu, casi inevitable al traducir la palabra a nuestros idiomas, impide percibir el matiz dinámico o energético, que acá menciona a un gramático, hace notar. Este gramático traducía datu como ingrediente y decía que viene de la raíz da,
que significa poner algo en un nuevo estado, llevar o soportar. Es decir, datu es aquello que soporta. Y el hecho de soportar es importante porque estos 7 elementos, la carne, los huesos, el semen, todos esos 7 elementos soportan al cuerpo. Entonces, por ejemplo, el semen también, a la linfa más bien, acá lo que sería, por ejemplo, el kilo suma sería lo que hoy llamamos linfa. La linfa y todos estos 7 elementos soportan al cuerpo. Entonces yo necesito mantenerlos en el cuerpo y tenerlos de algún modo purificados, que la sangre esté limpia, relativamente limpia, evitar la expulsión innecesaria de semen, ¿no? Mantener fuertes los huesos, la médula. ¿Por qué? Porque son las sustancias que mantienen al cuerpo fuerte. Esa es un poquito la idea de datu, aquello que soporta al cuerpo. ¿Qué otro detalle podemos ver? Se hablaba de un octavo datu, que era la energía. Y esto es importante porque hay algo que soporta el cuerpo que no es físico, desde la mirada nuestra, es energético. Incluso un cuerpo dañado puede regenerarse por medio de un gran impacto de energía, de energía en el sentido... Toda la energía en algún punto es física, pero en ese sentido se refiere a la energía de los centros de energía, la energía de los chakras y demás. Entonces, de hecho, hay muchas terapias que hoy en día trabajan así, armonizando los centros de energía para que mejore el cuerpo. Y de hecho, la medicina ayurveda y la medicina en la India plantea una relación directa entre cuerpo y cuerpo energético. Y cuando el cuerpo se enferma, cuando un órgano se daña, no es el comienzo de algo, es el resultado de un proceso de daño que viene de mucho tiempo atrás. Entonces, si hoy en día nuestros riñones funcionan mal, no es el inicio de la enfermedad, es tal vez la síntesis de la enfermedad que se ha venido gestando primero de modo energético y luego ha bajado el cuerpo. De hecho, existen, tal vez conocen lo que son las fotografías Kirlian, que lo que grafican es un poco los colores que va teniendo nuestra energía. Son fotos de los chakras, digamos. Y se grafica como se ilustra. Son fotos que reflejan cómo nuestra energía va en movimiento, va vibrándose, tiene diferentes colores y demás. Y según algunos estudios han detectado que, por ejemplo, una persona que tenía una enfermedad, primero, antes de que llegase esa enfermedad al cuerpo, primero había manifestado una ausencia de energía en esas fotos, ¿no? Entonces imagínense que tenemos un gran dolor en el brazo. Primero la fotografía muestra como una ausencia o como una energía tenue en el brazo y tiempo después llega el dolor del brazo. Incluso hoy en día esas fotografías se utilizan un poco para prevenir enfermedades. ¿A qué voy con esto? Que primero la enfermedad se manifiesta energéticamente y luego llega al cuerpo. Y cuando llega al cuerpo es porque es el último estadio, no es el primero. Entonces ya estamos como en una etapa un poquito más complicada, revertir todo ese proceso. Hay que empezar a trabajar la enfermedad desde su inicio energético, en este sentido. La otra vez tuvimos un taller con la doctora María de Escurra, tal vez la conozcan, que ella es una médica que, bueno, trabaja con Ayurveda, y hablaba esto de que todo lo que ingresa por los sentidos es comida, no solo lo que comemos físicamente, lo que vemos es comida, lo que oímos es comida, lo que nos decimos a sí mismos, como mandatos, ¿no? Qué torpe que soy. Todo lo que nos decimos también es comida, porque lo escuchamos dentro de nos. Y ella decía que la medicina ayurveda es una medicina como del sentido común. ¿Qué significa esto? Que se basa en principios sencillos. Ella contaba que tenía una paciente que le dijo como, María, me hacen mal las harinas. Y ella le responde, bueno, deja las harinas. En este día es el sentido común, digamos. Empezar a escuchar tu cuerpo sin necesidad de escucharlo cuando ya está gritando, ¿no? Que es la enfermedad. Empezar a escucharlo cuando empieza con esa vocecita, te va a caer mal, sabes que te va a caer mal, digamos. Entonces es interesante desde esa mirada del sentido común. Hay como grandes principios. Uno de los grandes principios en la medicina que tiene que ver con las plantas es el hecho de que toda cura tiene enfermedad en su lugar de origen. En el sentido de que si hay una enfermedad, la planta que cura esa enfermedad está cerca a esa enfermedad. Entonces cada pueblo tiene sus propias enfermedades y al lado tiene sus propias plantas que van a curar esa enfermedad. Otro gran principio es que mientras más
personas haya que tengan una enfermedad, más simple es la cura. Y mientras más extraña sea una enfermedad, más difícil es la cura, ¿no? Entonces, hoy en día con el COVID, que es tan mundial, siguiendo este principio, la solución debería ser muy sencilla. Hay que encontrar eso que es sencillo, ¿no? ¿Por qué? Porque naturalmente la humanidad, o, digamos, los ciclos de la naturaleza desde esta mirada más cosmológica, no hay nada que se pueda eliminar de forma totalitaria, digamos. No puede venir desde esta mirada, ¿no? Una enfermedad que destruya toda la humanidad. Si alcanza a toda la humanidad, la cura tiene que ser sencilla, porque necesitamos 7.000 millones de curas. Ahora, si la enfermedad es más extraña, la cura va a ser un poquito más difícil. Pero así y todo, siguiendo el otro principio de que la cura está cerca a la enfermedad, habrá que buscar alguna planta o alguna cosa que esté cercana a eso. Y con cercano nos referimos también a que la solución, esta idea, ¿no?, de que la solución está al lado del problema. E implica también todo un cambio de mirada en el sentido de empezar a readaptar a nuestra mente a que sea una mente más solucionadora en vez de conflictiva. Yo a veces lo pongo en práctica siguiendo esta idea. Bueno, hay un problemita. En vez de estresarme por el problema y ver todas las dificultades, lo primero que digo, bueno, ¿cómo lo soluciono? Y después digo, si hay un problema, la solución tiene que estar al lado. Y que esté al lado significa que yo lo puedo resolver con algunos medios con los que cuento, o tiene que estar muy cerquita ahí, en el sentido de que no necesito buscar tanto. Pero nos concentramos a veces tanto en el problema o tanto en la enfermedad que olvidamos que la cura puede ser sencilla y puede estar ahí a la vista, ¿no? Entonces, todos estos principios de la medicina, lo que voy con esto, más allá, no para hacer, digamos, apología espiritual, a lo que voy es que toda la medicina de la India, al igual que cualquier ciencia de la India, está muy atravesada por principios universales que organizan el mundo y que si lo organizan, también organizan el cuerpo. Todo lo que pasa afuera, pasa adentro. Todo lo que pasa en el cosmos, pasa en el microcosmos. Y entonces yo puedo empezar a trabajar las curas siempre desde esta mirada, con los recursos con los que cuento. Después hay como conceptos más amplios que tienen que ver también con el karma, con lo que son los samskaras, reacciones de vidas pasadas, y tiene que ver con esta idea de que nunca nos va a llegar algo que sea más fuerte que la capacidad que tenemos de poder solucionarlo. Si nos llega algo, la capacidad está, digamos. Es como, lo podemos entender como el principio de la capacidad. Si hay un problema, hay una capacidad para resolverlo. Y en el fondo, nuestra mente trabaja por medio de ciertas tendencias que se conocen como vrittis, o tendencias mentales, propensiones, ocupaciones. La mente se ocupa o tiende a hacer ciertas cosas, pero todo parte de la misma energía. Y esto es fundamental cuando estudiamos medicina. No hay energías malas y energías buenas. No es que el odio, los celos son negativos y el amor, la compasión, la solidaridad son positivos. ¿Por qué? Porque todo parte de una misma energía. Se piensa que esa energía está en la base de la columna. No puede haber una energía mala. Lo que sucede es que esa energía se filtra con algún filtro que hay en nuestra mente que la hace reaccionar de modo negativo. Pero en realidad todo parte de la misma energía. Tanto el odio como el amor vienen de una misma energía. Solo que esa energía ha sido filtrada de un modo negativo por nuestra mente. Es decir, cuando esa energía matriz pasa por nuestra mente, ahí es cuando se convierte en negativo o positiva. Pero todo parte de la misma energía. Y esa misma energía, este octavo dhatu, es el que permite también reacomodar la distribución de la energía en nuestro cuerpo, que puede estar generando algún problemita. O porque hay exceso de energía en una parte del cuerpo, o porque hay falta de energía. Bueno, para cerrar, mencionamos aquí lo de los doshas. El tercer concepto básico de la anatomía general india es el dosha. Antiguamente se pensaba que los tres doshas estaban relacionados con el viento, la bilis y el moco. Un poco en realidad siguiendo todo lo que era la medicina de Hipócrates. De ahí la famosa idea de los humores. Pero fíjense lo que dice acá Müller, este gramático alemán. Dice, dosha procede de la raíz dush y hace referencia a algo corrompido o defectuoso. La palabra dosha no correspondería tanto al humor
como los defectos patológicos de los humores. Y así se explicaría el uso que del concepto se hace en los escritos más estrictamente patológicos de las colecciones médicas indias. Entonces, dosha en este sentido, como sabemos, es desequilibrio. ¿Y qué significa? Que nuestro cuerpo, nuestra mente, están desequilibradas hacia algún elemento que hacia el otro. Entonces hay que tratar de encontrar el equilibrio en ese dosha, justamente. Bien, sí. Estaría. Bueno, creo que hemos terminado. Si no faltó nada, todo esto lo vimos. Ahí está bien. Sí, creo que hemos terminado. Recuerden la cita de la definición de Ayurveda, para cuando la tengan que usar. Ayurveda es la ciencia de la vida que da remedios para una vida ventajosa, una vida desventajosa. Un estado feliz de salud y mente y un estado infeliz de salud y mente. Y un detalle último, no es solo porque se preocupe por la salud, la enfermedad, la felicidad y la tristeza, sino porque antiguamente la Ayurveda se utilizaba, más que la Ayurveda, el uso de plantas y ciertas pociones vinculadas a rituales se usaban a veces no solo con fines benevolentes, sino también con fines destructivos. En el sentido de, no solo de destruir demonios, sino de hacer mal a otro ser humano. Muchas prácticas por ahí que tienen que ver con algunos tipos de brujerías o demás, estaban dentro de una gran ciencia, que era la ciencia del Tantra, y se podía utilizar tanto para cosas buenas como para cosas malas, ¿no? Como para lograr una vida ventajosa o desventajosa. Porque conocer la cura también implica conocer la enfermedad, o conocer cómo provocar la enfermedad. Entonces ese conocimiento hay que utilizarlo o para la salud o para algo más dañino, que no sería la idea. Sería la idea utilizarlo para la salud. Pero bueno, antiguamente, hasta el día de hoy, se siguen utilizando ciertas prácticas para dañar a otras personas. Ciertas prácticas antiguas. Bueno, gente, eso es lo que tenía para compartir hoy. Espero que les haya interesado. Tienen los materiales ahí de lectura, el video también para verlo de nuevo si quieren. Y no sé si quieren comentar algo o hacer alguna preguntita antes de irnos. No, yo te agradezco mucho. Yo justo me sumé a último momento, así que supongo que el material lo mandan siempre como en los otros cursos, ¿no? Al mail. Sí, no hice tiempo de enviártelo, sí. No, está bien, Gus, por eso, pero como siempre llega ahí y la de esta justo no había llegado, entonces bueno, por eso me sumé tarde, pero después lo hablamos. Muchas gracias. Dale, no hay drama. Gracias a ustedes. ¿Les sirvió un poquito? Sí, a mí me encantó, me pareció súper interesante, como bien presentado, como que pude vincular cosas que vos ibas diciendo con algunas poquitas que yo sabía y dándoles como un nuevo sentido, y eso siempre me encanta porque, bueno, porque siento que algo tengo para relacionar con esta nueva información, entonces sí, me encanta. Me ayuda también a entender más desde el lugar o desde la perspectiva india estas cosas que como el Ayurveda, como estos conceptos que uno los adopta o te familiarizas, pero no sabes el por qué. Entonces toda esta parte del contexto me encantó. Así que gracias, y gracias por el material también. Buenísimo. Buenísimo. Sí, Magali, ¿querías contar algo? No, me pareció como súper interesante cómo comenzaste con esto del cuerpo. Yo por antropóloga también trabajé bastante con la noción de cuerpo y bueno, justamente no había escuchado nunca respecto como este modo de verlo, de esto que estoy estudiando hace tanto tiempo, así que está buenísimo para seguir ahí indagando y uniendo data. Así que genial, es como un punto de partida. Tal cual, qué linda esa carrera, sí. Sí. Bueno, entonces para cerrar, un último detalle con la palabra Ayur, que significa vida. De nuevo, hay que preguntarse de qué raíz viene, de qué dhatu. Viene de la raíz I, la I nuestra, que bueno, se convierte a Y, a Y por cuestiones fonéticas, pero I significa ir o caminar.
Entonces, vida significa literalmente camino. Entonces, si no hay camino, si yo no camino, no estoy viviendo. La vida no es estar estanco, significa moverse. Si no hay movimiento, no es vida. Entonces, es re interesante ver ese concepto también. Conocimiento de la vida en movimiento. Sería como una traducción un poquito más completa. Y así, bueno, por eso es muy interesante y la idea era traerles a colación esto de la etimología, porque conociendo las raíces se conoce un poquito mejor cómo interpretaban aquellas personas, y hoy en día las personas de hoy, cómo interpretan, ¿no? El mundo, el cuerpo, la medicina y todo eso, ¿no? E incluso preguntarse, ¿para qué curar? Digo, le dejo esa pregunta, ¿por qué hay que curarse? Así que eso. No solo para no sentir dolor físico, sino ¿por qué existe la cura? ¿Curarse para qué? Bueno, gente, después les comparto material si quedó, se los envío el mail. Y eso es ahorita. Un gran namaskar y gracias por haber participado. Último taller del año, así que el año que viene se pueden sumar. Gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Gracias. Chao. 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 Chao, chao.